Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, La Fracción del Pensamiento. En esta ocasión les tenemos un nuevo podcast que va a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de las ciencias sociales. Vamos a discutir sobre la naturaleza de las mismas, su método, sus fundamentos filosóficos epistemológicos concretamente, entre como que otras vertientes de las mismas. Y estaremos usando la dinámica del frasco, del maravilloso frasco. De nueva cuenta. Bueno, ¿comenzamos? Me parece bien, hay que darle. Saca el primer papelito, Luciano. Me parece bien. El primer papelito dice lo siguiente: método científico dentro de las áreas sociales. Bueno, como tal, en las ciencias sociales vamos a partir de que el objeto de estudio es un objeto que no es atemporal, es dinámico y sus componentes obedecen a una constante dialéctica, están en constante cambio. Así es, que es el sujeto propiamente dicho. Ajá, y es un estudio complejo porque el ser humano pasa a ser un objeto de estudio. El sujeto como objeto es el sujeto que se estudia como objeto. Y pues aquí podemos encontrar métodos específicos que desembocan en estadística, en métodos cualitativos, en los que se toma en cuenta la subjetividad. Como tal, en ciencias sociales, pues ahí está la parte cuantitativa, está la parte cualitativa y la mixta. O sea, como en el ser humano se necesita saber de la dimensión cualitativa para saber, por ejemplo, cuál es el significado o la estructura simbólica que se manifiesta en la interacción de unos con otros, por ejemplo, en una tribu o inclusive en un sistema social más elaborado. Tenemos un video cápsula, de hecho, de Marlon, donde se habla sobre esos tipos de métodos dentro de la experimentación social. Uh-huh. Por si quieren ir a verlo. Y muy concretamente, es el método cualitativo, es en el que se usa ciertas herramientas como la entrevista, como la encuesta, uh-huh. Y son investigaciones pequeñas, reducidas. Por ejemplo, también el diario. Exactamente, diario. También. Sí. El otro es el método cuantitativo. En este se basa en estadísticas. Puede ser el número de una población al que le llamamos universo, y dentro de este universo podemos agarrar un sector del mismo y estudiar con base en este número reducido de población que se usa y sacar estadísticas. Está esto supeditado en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Exactamente. La descriptiva es donde se utilizan las medidas de dispersión. Por ejemplo, la desviación estándar, la media, la mediana. La inferencial es aquella que se van a poner a prueba hipótesis a través, por ejemplo, de la chi cuadrada, de fórmulas que te van a ayudar a probar determinadas como conjeturas que tú vayas a poner, ¿no? O ideas preconcebidas que tiene el investigador. Y yo, por último, nada más quiero mencionar que en cuanto al método científico en las ciencias sociales, hay que reconocer que también se produce la observación, que de hecho toma una relevancia muy importante, la observación en los grupos sociales, por ejemplo, de interacción, los que estás contrastando. Y además también puedes hacer tu hipótesis, también la puedes realizar bajo esta observación, y también puedes hacer una experimentación en relación a los grupos sociales. De hecho, las experimentaciones que se realizan en psicología son muy interesantes, de experimentaciones en grupos. Y por último, lo último que quiero mencionar es que no hay que confundir, o sea, tanto en el método cualitativo como en el cuantitativo, como en los que son en mixto también, uh-huh. Pero también en las investigaciones del tipo social. También pudiéramos llegar en todos estos tipos de investigación a parámetros estadísticos para poder presentar las conclusiones o los resultados a los cuales hemos llegado de una manera un tanto más objetiva. Entonces, la estadística lo que pretende o lo que busca es la objetivización de los datos para obtener información a través de la interpretación de los mismos en términos matemáticos. Y todo esto supeditado a su contexto sociocultural e histórico. Sí, uh-huh. Y aquí también, por último, entran otros métodos, por ejemplo, como el hermenéutico, el fenomenológico, y bueno, están sustentados en ciertas teorías y ciertos fundamentos epistemológicos.
Pero ahora sí, hay que pasar. Por eso vamos al siguiente. Siguiente papelito lo voy a sacar, lo va a sacar mal. A ver qué nos toca. Dice importancia del conocimiento de lo social. Viene siendo la validez que tiene el saber los fenómenos que acontecen dentro del individuo o dentro de un grupo de individuos. Muy interesante. Se hacen llamar una ciencia, o sea, se les dice ciencia, puedes verla como una disciplina porque tal vez no tiene la rigurosidad y sistematicidad de la ciencia positiva, por ejemplo, ¿no? Como la de las ciencias naturales o la de la ingeniería, las ciencias exactas, pero es un conocimiento que es necesario porque la ciencia busca conocer la verdad de cómo funciona una cosa, busca describir, busca explicar, busca predictibilidad en los fenómenos y lo social es parte de la existencia, es parte de esos fenómenos que necesitan darse una explicación, una descripción, una predictibilidad para, pues al final de cuentas, entendernos a nosotros mismos en sociedad individualmente a través de las distintas ramas de las ciencias sociales y también para pues poder como que implementar ciertas reformas sociales o cierta mejora de la condición humana. De hecho, yo quiero destacar la importancia, si hablamos en términos de derecho o de legislación y también de sociedad, es importante comprender que conocer o hacer investigaciones en términos de sociedad trasciende porque conoceríamos el contexto específico en el espacio-tiempo que estemos analizando, porque no pudiéramos generalizar que nuestros resultados pueden aplicar, por ejemplo, para todo país, o para toda sociedad, o para todo conglomerado. Que aplica mucho el depende del contexto histórico, social y cultural. De tiempo, espacio y lugar, pero la trascendencia de este tipo de investigación es que pudiéramos comprender el contexto específico del cual estamos analizando, del conglomerado específico, del país, de la nación. Entonces, hay que comprender también que este conocimiento no pudiéramos considerarlo en todo momento estático, porque la sociedad va variando en razón de que también varían los individuos que la componen. Por lo tanto, el conocimiento que obtenemos es dinámico. Sí, por la brecha generacional que existe, los cambios de ideales, son un los montón tipos de variables. Exactamente. Desde las variables sociodemográficas, las variables, por ejemplo, desde el sexo, desde la edad, desde la situación socioeconómica que esté, la posición socioeconómica. Se ve intensificado por el fenómeno de la globalización. Ya estamos tan interconectados que el cambio ya es más rápido que en generaciones pasadas. Sí. Entonces esto es lo que ocasiona la necesidad o la importancia también de investigar por qué sucede eso. De escribir. Por qué existe la interacción de forma global entre individuos que son de otros países que no hablan el mismo idioma. Entonces, pero que a través del lenguaje nos podemos comunicar y transmitir de generación en generación lo aprendido. Entonces, esto es importante, poder comprender fenómenos, por ejemplo, del tipo de delitos. ¿Por qué se ocasionan tales delitos en determinado sector social? ¿O cuáles son las causas que ocasionan marginación en los individuos? Sí, o las jerarquías estructurales de una sociedad o de un grupo. O por qué tal política no funcionó y se vio en la necesidad de reestructurarte. Un montón de situaciones trascendentales para el conglomerado social. Relaciones de poder. Que abonan al conocimiento general de la humanidad. Muy bien. ¿Te parece si vamos con el siguiente papelito? Ahora me toca a mí. Vamos a ver qué dice. Dice tipos de ciencia social. Bueno, aquí en las ciencias sociales o humanidades, como por ahí están algunas facultades, pues encontramos la sociología, la antropología, la etnografía, la filología, el derecho, la historia, la psicología, la política, un montón de... hay otras que no recuerdo bien cuáles eran sus nombres, pero también está la filosofía, inclusive ya como de una vertiente más estética, lo artístico, ¿no? Y lo interesante es el objeto de estudio, que viene siendo el individuo como tal, o el individuo dentro de un grupo, o el grupo de individuos. Sí. De hecho sí, o sea, el objeto de estudio de lo social sería la interacción entre individuos. Si llegáramos a enfocarnos específicamente, por ejemplo, en el análisis unidireccional de una sola persona, quizá ya no estaríamos hablando en términos de investigación social, porque la sociedad se compone de una pluralidad de personas. Entonces hay que comprender que de esa interrelación, de esa interacción entre personas, es que se suscitan diversos temas,
diversas materias, como los que acaba de mencionar este Marlon. Y Exactamente. cada una de ellas representan una vertiente de investigación en el ámbito social, que tiene trascendencia para los individuos de forma particular, pero también entendido como el contexto del conglomerado. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos con nuestro siguiente papelito, que es el último, que nos dice lo siguiente. Diferencias con las ciencias naturales. Bueno, principalmente el objeto de estudio, que como se mencionó originalmente, es primero al inicio del podcast, es un objeto que es dinámico, en constante movimiento, que está sujeto a condicionamientos históricos, culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y pues La contraparte de la antítesis, que Ajá. viene siendo las ciencias naturales, que suelen ser más rigurosas, tienen predictibilidad, Sí. puedes reproducirlo y Sí. no importa en dónde se haga, si usas el método específico vas a tener el mismo resultado en todas partes. Ujú. Para mí, pues la diferencia más puntual, Ujú. porque también en el aspecto de la investigación social quizá hubiera también un cierto grado de predictibilidad, Ah, también de por experimentación, pero quizá lo que diferencia el conocimiento crudo, científico, inmutable, es la variación, es la posibilidad que tiene el conglomerado social de modificarse. ¿Por qué? Porque si se mantiene estático habría involución. Ujú. Entonces esta necesidad del individuo en sociedad de evolucionar a través de la transformación en pro o en beneficio de la colectividad generaría que el conocimiento que se adquiere es hasta cierto punto temporal, territorial y mutable, pero las ciencias naturales son circunstancias que son reproducibles en todo espacio y tiempo, conocible en el universo que pues se ha estudiado, y porque más allá del universo en expansión, pues así no pudiéramos generalizar específicamente cómo funciona, pero en términos simples el conocimiento que se adquiere de las ciencias sociales, y de las ciencias naturales, se diferencia en virtud de que la reproducibilidad de la ciencia natural es en el 100% de las ocasiones en tiempo, en todo espacio, en todo tiempo, así que puede aplicar tanto aquí en México como Así en algún es. otro país, pero en cuestiones de ciencias sociales no va a aplicar el mismo factor de delincuencia en tal territorio hasta de un municipio, de una colonia a otra, de un estado a otro, de un país a otro y hasta de una tribu a otra. Claro. Y el nivel de importancia es de dónde se aplique. En las ciencias naturales podemos encontrar el área de ingeniería. Ahí es muy útil para seguir generando nuevas tecnologías. Y en contraparte, todas estas conocimiento social Ujú. es parte de las disciplinas que acabas de mencionar. Sí. Muy No sé si bien. quieren agregar algo. Pues que los dos tipos de conocimientos, el que viene de las ciencias naturales exactas y el conocimiento de las ciencias sociales, pues son importantes. Ujú. Cada uno va a aportar algo al conocimiento del ser humano o de la existencia o de los objetos inanimados, y pues no tenemos como que pues priorizar uno u otro. Todos son igual de importantes, todos merecen como que su mismo nivel de prioridad, ¿no? Y que la información que se obtiene a través de la investigación tiene un sustento metodológico previo que utiliza el método científico para poder llegar a criterios estadísticos significativos que nos otorguen información mediante la interpretación de los datos que sea útil para el contexto social. Y esta información va a ir abonando para seguir nosotros evolucionando como sociedad. Pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para seguir en contacto con nuestro contenido. Síganos en nuestras redes sociales. Y pues hasta la próxima. Adiós.